Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hacer un ejercicio aquí, un circuito con un op-amp, amplificador operacional, MV multivibrator o LED intermitente. Aquí veremos cómo el LED se enciende y se apaga intermitentemente. Es un multivibrador estable, podemos llamarlo multivibrador estable, multivibrador estable. Hemos hecho alguno con el 555 o con otros sistemas. Y es una práctica de Electronic Lab 130 Maxitronics, que es la número 89. Op-amp Amplifier Winking LED. Amplifier es amplificador y Winking LED, LED que intermitente, parpadea. Tenemos aquí la fuente de voltaje 9 voltios, un interruptor, dos resistencias de 10K, eso es un divisor de tensión. Tendremos que la entrada positiva no inversora, tendremos aquí 4,5 voltios. 4,5 voltios. Aquí tenemos una resistencia en positivo, un feedback positivo. Esto es recordamos, hemos hecho alguna vez, esto es un tema de histéresis. Cuando hay una resistencia que va de la salida del op-amp a la entrada positiva, es histéresis. Veremos que cambia el rango, hay un rango de cambio de on a off. El op-amp está alimentado, positivo, digamos 9 voltios y el otro a tierra, y tiene un feedback resistencia negativa, pero en la resistencia negativa tenemos conectado también un condensador de 10 microfaradios que va a tierra. Y a la salida del op-amp tenemos un LED y una resistencia de 470. Bueno, vamos entonces a ver las corrientes, cerramos el circuito y tenemos que la corriente vendrá por aquí, aquí tendremos el divisor de tensión y 4,5 voltios, una resistencia, pequeña corriente que pasa. Sabemos que en el op-amp por aquí no entra corriente, tiene una gran impedancia de entrada y por aquí tampoco entra intensidad de corriente. Por aquí en cambio sí que puede ir corriente, puede venir por aquí y pueden ir por aquí. Por aquí, por el otro lado, ¿qué tenemos? También la corriente, si esto está cerrado. Aquí habrá una caída de voltaje de 1 voltio y medio, 2 en el LED, la resistencia y llegará aquí. Habrá corriente si esto está, sabemos que el op-amp si está como comparador puede estar en on o en off. Si está en on vamos a ponerlo en verde, si está en off lo vamos a poner en rojo. Si está en on el voltaje, si hay 9, vamos a poner que esto está más o menos 8,5 voltios. Y cuando está en off puede estar a 2 voltios o 0. Vamos a poner 2 voltios. Porque hay aquí un LED y la caída de voltaje van esos dos LEDs. Si esto está a 8,5 voltios y aquí hay 9, no hay caída suficiente voltaje de 9 a 8,5 para encender el LED. Aquí caen 2, 9 menos 2, aquí necesito que haya 7 voltios o menos de 7. Si hay 8,5, si esto está en on, el LED estará apagado. Bien, entonces si el LED está apagado, dependiendo si esto está en on o en off. Vamos a ver qué voltaje hay aquí. Hemos dicho que tenemos un voltaje de 4,5 positivo y dependiendo del voltaje que haya en la entrada inversora negativa, si gana, ahora tengo aquí 4,5, si gana el 4,5 estará en on. Entonces vamos a suponer que de entrada está en 4,5. Gana el on, el positivo, y esto está en on, está a 8,5 voltios. Está a 8,5 voltios, el LED estará desconectado y apagado. Entonces el LED está apagado. Vamos a poner aquí, el LED está apagado. 8,5 voltios, entonces esto lo borro. Esto está a 8,5 voltios y por aquí no pasa corriente. Esto está y el LED se apaga. Entonces, pero si esto está a 8,5 voltios, ¿qué le sucede aquí? Sí que habrá una corriente que salga del op-amp y voy a buscar tierra negativa. Por aquí no puedo ir, voy en dirección al positivo, por aquí no voy. Pero puedo venir por aquí también me estoy enfrentando en principio a la intensidad que viene. Puedo ir a través de la resistencia 470K y cargar el condensador de 10 microfaradios y voy a tierra positiva. Cuando esto está en on, aquí hay una corriente que pasa y irá cargando el condensador. Este condensador que al principio está descargado, vamos a suponer que va creciendo el voltaje. Primero está a 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. En principio llegaría hasta 8,5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios. Ponemos 8,5 voltios. ¿Qué sucede? Aquí tengo 4,5, que es un voltaje en principio fijo. Aquí en
en este punto, aunque veremos que no es un voltaje fijo. Este 4,5 es solo el divisor de tensión, pero si está 8,5, aquí llegará también un voltaje del 8,5. Vamos a calcular el voltaje este que hay aquí en este punto. Teorema de superposición. Tengo aquí dibujados los gráficos y tengo, en un lado tengo 4,5 voltios, que están aquí. No, para saber qué voltaje tengo en este punto medio, vamos a hacerlo. Para el voltaje en el punto medio, aquí tengo 9 voltios y tengo una resistencia de 10K. Vamos a poner las resistencias. Esta es de 10K y luego esta de aquí abajo es una de 10K y esta de aquí es una de 100K. Esta es de... no, vamos a hacerlo aquí. Esto es lo que tenemos aquí. Pues vamos a calcular el voltaje aquí, voltaje más, en función del divisor de tensión y el voltaje que aporta también el 8,5 voltios que están aquí. Entonces tengo los 10K y luego hacia abajo 10K y aquí 100K. Para hacer teorema de superposición primero calculo el voltaje que me aportan 9 voltios y luego haremos el voltaje que me aportan los 8,5 voltios. Vamos a poner aquí los 8,5 voltios. El voltaje aquí, estas dos resistencias en serie más o menos equivalen a una de 9 ohmios. 10 y 100 calculamos y esto es más o menos equivalente a una, bueno, 9K. Resistencias en paralelo. Entonces voltaje aquí intermedio, voltaje aquí será 9 voltios por resistencia de abajo, que es 9K, partido por la suma de las dos. 10 más 9, 19. 9 por 9 entre 19. 81 entre 19 y esto me da 4,2 voltios. Aquí tengo 4,2 voltios, suponiendo que solo existe la fuente 9 voltios y la otra fuente de voltaje la elimino llevándola a tierra. Ahora hacemos lo mismo con la fuente de voltaje 8,5 voltios y lo que llevo a tierra es la fuente 9 voltios. Entonces tendré la resistencia de 100 y luego dos en paralelo, 10K y 10K que van a tierra. Entonces ahora aquí lo que tengo es 8,5 voltios, esta es de 100K ahora y estas son de 10K las dos. 10K las dos en paralelo equivalen a una de 5K. Y entonces el voltaje aquí será voltaje intermedio en el mismo punto que antes, pero debido a la fuente 8,5 voltios, voltaje total 8,5 por resistencia de abajo, que es 5K, entre la suma de las dos, que es 105. 8,5 por 5 entre 105. 8,5 por 5 igual entre 105. Y esto me da 0,4 voltios. ¿Cuál será el voltaje total entonces debido a las dos fuentes de voltaje? La suma de las dos. Teorema de superposición, 4,2 más 0,4, 4,6 voltios. Bien. Entonces nos vamos aquí y este voltaje de 4,5 que tenía aquí resulta que es de 4,6 voltios, o sea, más o menos casi igual, podríamos, nos da 4,6 voltios. De hecho, al hacer la práctica y hacer las comprobaciones, efectivamente me daba 4,6 voltios, o sea que ya había 4,6, 4,7. Aquí tengo 4,5, vamos a sustituirlo y con el teorema de superposición aquí tengo 4,6, casi lo mismo. ¿Qué le pasará? Que cuando el condensador este se está cargando, aquí tengo 0 voltios, 1 voltio, cuando llegue a 5 voltios, que es mayor de 4,6, suponemos que aquí he llegado a 5 voltios, bueno, en cuanto pase a 4,6 ya lo desconectará, gana el negativo y esto que estaba en 8,5 on va a estar en off. Ahora ya tengo 5 voltios aquí y aquí sigo teniendo 4,6, entonces aquí me quedará, esto estará en off. Si está en off desconectado, vamos a poner 0 voltios o lo que fuera. Cuando aquí tengo 0 voltios y aquí tenía 9 voltios, ahora sí que la corriente pasa por aquí, encenderá el LED y a través del op-amp miré a tierra en negativo y el LED se enciende. O sea, en el momento en que esto pasa a estar en 0, hay diferencia de voltaje y se enciende el LED. ¿Qué le pasa entonces ahora a esto? Esta corriente roja desaparece porque ya no hay 0 voltios aquí que cargarán el condensador. El condensador este
que se ha quedado en 5 voltios. No ha llegado a 8 voltios y medio porque ha llegado en 5, ha disparado el op-amp y lo ha desconectado en off a 0 voltios. Entonces lo que pasa ahora es que el condensador este se descarga, esta es línea verde, el condensador este que ahora está a 5 voltios cargado, se va descargando por aquí y también a través del op-amp a tierra y se va descargando. 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio. Vamos a ver qué pasa ahora en el voltaje aquí este de referencia en el momento que esto está en off. Entonces desconectamos esto. Bien, hago la comprobación y cuando está en off no está a 0 voltios, sino que está realmente a 2,5 voltios. Esto está a 2,5 voltios. 2,5 voltios. Ya cuadra un poco, pero normalmente siempre, si aquí hay 2 voltios de caída en el diodo, aquí es donde se queda a 0, si no se queda a 2,5 voltios. Ahora tengo 2,5 voltios y aquí 4,5 del divisor de tensión. Vamos a ver cuál es el voltaje, qué voltaje hay de referencia ahora en la entrada no inversora. Ahora tengo 2,5. Pues haremos la misma operación, pero ahora con 2,5 y los 9 voltios los sigo teniendo. 9 voltios y 2,5, entonces si hacemos la misma teorema de superposición, esto es 10K, esto es 10 y esto es 100, que equivale a 9, y en 2,5 tengo 100, 10 y 10, que equivalen a 5K. Voltaje aquí, debido a este, era 9 voltios por voltaje por resistencia de abajo, 9 entre 19, esto da lo mismo, 4,2 voltios. Voltaje debido a 1. Y el voltaje debido a 2, que era el voltaje que antes era 8,5, ahora pasa a ser 2,5. Y entonces me queda que el voltaje 2 será 2,5, voltaje total, por resistencia de abajo, que es 5, partido por la suma de las dos, que es 105. 2,5 por 5 entre 105. 2,5 por 5 igual entre 105. Esto me da 0,12 o 0,11, 0,2. 0,2, 4,2 y 2 me da 4,4. A ver si lo hemos hecho bien. El 9 y 2,5, 8,2, 10 y 5K. Entonces vemos aquí que esto estaba en 4,6 y aquí está en 4,4. La verdad es que no ha habido mucho cambio. Pasa de 4,6 a 4,4. Hecho experimentalmente me daba 4,2. 4,2 a 4,7. Vamos a ponerlo aquí, que esto estuviera en 4,2. Entonces lo que pasa es que lo que hace ahora se va descargando y el momento en que baja a 4,2 se vuelve a conectar. El momento en que esto, ahora el condensador hemos dicho que se va descargando por aquí, y el momento en que, si ahora el voltaje de referencia pasa a ser 4,2, pues cuando llega a 4 voltios, vamos a poner 4 voltios, vuelve a ganar el positivo, 4,2 mayor, y se vuelve a conectar. O sea que lo que hace es, va de 4,7 hasta 4,2, que se va encendiendo y apagando. Voltaje de referencia, 4,7, cuando está en on. Cuando se apaga, el voltaje de referencia pasa a ser 4,2. Entonces, mientras el condensador se carga y descarga entre estos dos niveles, esto va produciendo un cambio. ¿Qué es lo que he hecho luego? Ha sido cambiar esta resistencia de 100K por una de 10K. Y entonces, al hacerlo por una resistencia de 10K, vamos a hacerlo aquí. Si he cambiado la resistencia de 10K, si esto ahora cambiáramos los valores por 10K, veremos que el voltaje de referencia, que aquí era 4,7, y aquí era 4,2, una diferencia de 0,5 voltios de histéresis. Si en lugar de 100K pongo 10K, esto es con 100K. Con 10K hacemos los mismos cálculos, no lo voy a hacer para no repetir, la diferencia pasa a ser de 5,7 a 3,7 voltios. Este pasa a ser 5,7 y este pasa a ser 3,7. Una diferencia de
Esto es con 10K y la diferencia es este es de 0,5 y aquí el rango de histéresis es 2 voltios. ¿Qué dice el rango de histéresis 2 voltios? Que ahora aquí esto pasa, vamos a ponerlo con los valores de histéresis de 100K que son más claros, mayor diferencia. Hemos dicho 5,7 a 3,7. Entonces, mientras el condensador se va cargando, hasta que no llega a 5,7, hasta que no llega aquí, no cambia de estado. Y luego tiene que bajar hasta 3,7 para volver a cambiar. Y mientras se carga y descarga el condensador, es lo que hace que el LED esté encendido o apagado. Y esto es cómo funciona este op-amp amplificador con un LED intermitente y un condensador.